Pues muy buenas noches a todos los que nos estáis siguiendo y hoy especialmente pues tenemos con nosotros y es un placer a, a nuestra invitada, a Alicia. Gracias por aceptar la invitación y bueno, voy a contar un poco cómo nos conocimos. Ayer estuvimos en una reunión aquí en la parroquia, en la diócesis de Cuenca, del COF, que es el Centro de Orientación Familiar y bueno, su testimonio, su labor, su voluntariado nos impactó a todos de tal forma que creo que Dios puso en mi corazón invitarla y el agradecimiento de que me dio un sí rotundo desde el principio y esto pues nos ha animado a los dos y también sé que este testimonio va a ser de bendición para todos los que nos sigáis en este día. Voy a empezar porque, como ya sabéis, como cristianos y católicos, la palabra de Dios para nosotros, Cristo y la vida, sobre todo hoy, en defensa de la vida, Cristo, quien es la resurrección y la vida es el centro de nuestras vidas. Así que voy a leer un versículo de un salmo y voy a dar algunos datos que van a introducir el testimonio de nuestra amiga y hermana Alicia. Pues leemos en el Salmo 139, en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Voy a dar a continuación algunos datos lamentables. No voy a usar las palabras que yo tendría en mi corazón usar por el tipo de censura que yo sé que hay en estos medios, pero ya sabréis a lo que me refiero. En el 2024, España registró un récord de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, abortos voluntarios, un aumento del 3% respecto al 2023, con una tasa de 12,36 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, siendo la mayoría antes de las 8 semanas y en centros privados, según el Ministerio de Sanidad. Escalofriante, Alicia después nos hablará más de esto. Y ahora ya hablamos de Cuenca, porque estamos en Cuenca, durante el 2023 se registraron en Cuenca 306 abortos voluntarios del embarazo entre las mujeres. El 58% de ellas procedían de sexo sin ningún tipo de método anticonceptivo. Y hoy nuestra amiga Alicia, ella es presidenta de Adevida, ella se va a presentar, voy a decir solamente qué es Adevida, ella lo va a explicar mucho mejor que yo, es la Asociación en Defensa de la Vida Humana, una organización sin fines de lucro en España fundada en el 1979 que apoya a mujeres embarazadas, madres primerizas, ofreciendo información, asesoramiento, asistencia material, ropa, comida, cunas y psicología para acompañarlas en el embarazo y en el primer año de vida del bebé, promoviendo la maternidad responsable y la protección de la vida desde la concepción. Damos lugar y paso a nuestra amiga Alicia. Que el Señor te bendiga, háblanos todo lo que quieras. Bueno, Sergio, gracias por esta oportunidad de hablar a favor de toda vida humana y en toda circunstancia. Los datos que has dado es Adevida, en Cuenca, bueno, Adevida y en varias provincias, estamos 33 asociaciones que pertenecemos a la Federación Española de Asociaciones Provida, que se creó en el año 81, me refiero a la federación, cuando ya existían una serie de asociaciones previas. Y esto es importante decir las fechas porque la primera ley de aborto en España es del 85 y previo a esto ya había asociaciones, es decir, ya hubo un grupo de personas voluntarias muy responsables y muy también dándose cuenta que no valía solo decir no al aborto, sino que también había que ofrecer ayuda para que no recurrieran las mujeres al aborto pensando que solucionaban un problema o a veces pues, por miedo, por soledad o por lo que fuera. Desde entonces, bueno, gracias a Dios pues han sido... pues con esa constancia, con muchas dificultades, pero se han mantenido hasta hoy. Hay algunas nuevas, otras han desaparecido, en fin, me refiero solo a las que pertenecen a esta federación. Bien, pues Adevida, en Cuenca es una pequeña asociación y que pero lleva una gran labor gracias a los voluntarios, pues a gente de verdad muy buena, muy comprometida, que a veces
literalmente se salvan vidas de personas que tienen ya, las madres tenían ya cita para abortar, y otras veces pues no es porque quieran abortar, pero sí tienen circunstancias realmente muy, muy complicadas de distintos tipos. Y también cada vez más pues tenemos personas que recurrieron al aborto y que están sufriendo sus consecuencias y buscan una terapia, buscan una ayuda, a veces como consecuencia de un nuevo embarazo. Entonces, digamos que la de Vida en Cuenca es una asociación pequeña, aunque forma ya parte del tejido social conquense, puesto que se lleva mucho tiempo, que de manera muy discreta, muy confidencial, muy sencilla, pues de verdad se ayuda mucho a la gente. No solamente se salvan vidas, se cambian vida y es un espacio donde con toda libertad pueden expresarse pues, sus dudas, sus miedos, donde no son juzgadas, donde realmente creo que se hace una ayuda muy eficaz y quiero desde aquí agradecer a esas personas que hacen cada día posible pues ese pequeño gran milagro, ¿no? Que hace pues que estemos atendiendo a ciento y pico mujeres ahora me parece que estamos en 110, no ha acabado el año, algunas son continuación del año anterior, porque nacieron los niños y se les sigue ayudando, y otras son casos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, tú has empezado a hablar de las cifras, ¿no? Entonces, esas cifras son las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, que las puede consultar cualquiera en las publicaciones del Ministerio. Ellos hay que poner publicaciones Ministerio de Sanidad IBE, puesto que sabemos que este es el eufemismo con el que le llaman al aborto provocado. IBE, interrupción voluntaria del embarazo, va por años y si sumamos lo de todos los años, estamos cerca de 3 millones de abortos de niños no nacidos desde que tenemos la primera ley del aborto. Sin embargo, quiero decir dos cosas. Una, que las cifras son mucho mayores de las que nos expresan las cifras y lo voy a justificar ahora. Sí. Y segundo, que no debemos perdernos en las cifras porque si es verdad que son alarmantes, hay que pensar que las cifras no nos pueden disfrazar un poco ni jugar solo a las estadísticas de que han subido un tanto por ciento, han bajado un tanto por ciento, porque detrás de cada uno hay un ser humano único, irrepetible, y una madre, y un padre, y una familia realmente con heridas muy, muy, muy serias. ¿Por qué digo que las cifras reales son mayores que las oficiales? Pues se desprenden de las propias publicaciones. Las publicaciones nos dicen los centros de aborto que han comunicado, que a mí no me gusta llamarles clínicas porque allí no se cura nada. Entonces, son las que han comunicado, pero no están en la parte de atrás porque en las últimas hojas, las últimas páginas pone los centros que han comunicado los abortos que han realizado y no están todos. De hecho, en las propias publicaciones a veces hay una incoherencia entre un mapa que viene de los lugares donde están autorizados a hacer abortos y los que han dado sus cifras. Aparte de eso, pues muchos abortos químicos no se contabilizan y luego pues también ellos tienen un plazo para decir sus cifras, que es hasta julio. Si lo han comunicado después, no entran en esas estadísticas. Es decir, que son, y luego además siempre se va con un año de retraso, con lo cual son mucho mayor que las cifras actuales. En Cuenca, pues figúrate, no solamente, bueno, en Cuenca y en España, no solo que había aumentado un tanto por ciento, sino que además el número de nacimientos ha descendido, con lo cual el número de mujeres que han estado embarazadas ha disminuido y, sin embargo, los abortos han aumentado. Es decir, que el porcentaje es mayor. Pero, como decía, no nos tenemos que quedar en las cifras de si ha subido, si ha bajado. Bueno, sí es bueno verlo, que es un auténtico drama cada caso. Pero decía una frase que le atribuyen a Stalin, que una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente podemos un poco perdernos en los números y perder de vista que cada caso hay que pelearlo, cada caso hay que estar ahí. Y nuestras asociaciones, las asociaciones pro vida, defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural y especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, esto es importante saber que cada caso pues, es importante y que aún pro vida nadie le es indiferente, ni siquiera el abortista, que tristemente está empleando sus talentos, sus cualidades en destruir la vida de otras personas. Y bueno, es un problema sobre el que creo que hay que hablar mucho, que se puede hacer mucho y sobre todo no perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar aunque se vean muy, muy, muy negras. Pues sí van viniendo dos cosas a mi mente. Recuerdo, nos has contado algo muy parecido a lo que contaste ayer.
Pero sí, ya que cada vida es valiosa ante los ojos de Dios y deberíamos de tener esa misma perspectiva, no perdernos en cifras, cada vida es valiosa. De hecho, no sé si conoces esta maravillosa película, nos gusta verla cada año o cuando, es decir, por supuesto, habrás visto October Baby. Sí, 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 sí. Maravillosa, la recomiendo. De hecho, después en descripción, cuando ya subamos el vídeo a YouTube, podemos dejar algunas recomendaciones de alguna página web o libros que quieras darme o incluso película, ¿no? La de Eduardo Verástegui, también tan conocida, Bella, Bella, sí, también, sí, que yo sí. creo que incluso a través del cine, sobre todo con testimonios como el tuyo, podemos llegar a las personas, a esas mujeres que necesitan ayuda, que no las juzgamos, que hay que amarlas, acompañarlas, pero como dices, cada vida es valiosa. ¿Me puedes contar o nos puedes contar algún testimonio concreto de una persona concreta, de una mujer concreta, que puedas asegurar, por la gracia de Dios, hemos salvado una vida? Bueno, gracias a Dios ha habido muchas, ¿eh? También otras que no se consigue, desde luego. Pero antes de contestar un poquito esta pregunta, sí te voy a decir que una cosa importante es que, claro, nosotros atendemos a todo tipo de personas y nuestra asociación es aconfesional en el sentido de que se defiende la vida y que además el hecho de que exista una vida humana por cuestión biológica, por cuestión de ciencia, no es una creencia, es una evidencia. El que el aborto destruye una vida humana por métodos súper crueles, con distintos métodos que en las propias publicaciones también del Ministerio, ahí hay unos cuadros donde no solamente vienen por provincias. Yo aconsejo consultarlo porque es un dato venido de las propias fuentes del Ministerio, a pesar de que sean más casos de los que ponen, pero es que ahí te está indicando en qué momento de la gestación se están haciendo abortos hasta de 8 meses, a pesar de que la ley, dentro de la ley, quiero decir, que es que parece que, o sea, la ley para ser justa no debería permitir nunca el aborto, y no hablo de que las mujeres vayan a la cárcel, ni mucho menos, sino que en ningún caso está justificado, y además es que no soluciona ningún problema tampoco. Bueno, que lo solucionara no estaría justificado, pero es que además eso sería para entrar en un debate más profundo, ni en el caso de violación, ni que el niño esté enfermo o la madre, ni, en fin, pues lo que era antiguamente la ley de supuestos, ¿no? Entonces eso es importante, pero una cosa que es importante también es que independientemente de las creencias, lo que nosotros hemos palpado, más allá de los Sí. estudios, hay metaanálisis, pero de la experiencia, yo llevo casi 40 años en esto, pero además no soy yo, quiero decir, somos un equipo, pero además tenemos la experiencia del resto de compañeros en distintos sitios de España y del mundo. Y es porque nosotros nos relacionamos, nos ayudamos. A veces hay casos de una chica que ha viajado, que está en tal sitio, o que hay que tratar de buscarle un centro de acogida que aquí no tenemos, pues vemos quiero decir que estamos muy en contacto. Y nos interesa muchísimo saber pues cómo les podemos ayudar. Y lo que sí podemos ver es que esa herida, mujeres creyentes y no creyentes de distintas edades, de distintas condiciones sociales, esa herida está ahí y sale, ¿no? Primero, el aborto tiene consecuencias también físicas, es que parece que lo hacen como si te bebes un vaso de agua. Y realmente, mira, hubo un congreso en Barcelona que realmente, o sea, tristísimo, porque era para enseñar a hacer abortos de tercer trimestre, y una de las cosas que ellos hablaban era, bueno, un aborto es un aborto, que decir, la vida no se destruye igual si estamos de una semana o de un día, que sí, pero quiero decir, es que parece que es incluso más llamativo también los métodos más crueles, porque cuando ya el hijo es mayor, por ejemplo, para realizar el aborto, se introduce una inyección de digoxina en el corazón y se produce luego el parto y el niño pues muere, ¿no? Además, pues con un dolor pues muy malo. Otros, la inyección salina. Esos métodos se pueden ver en este propio documento, que son los métodos, que es algo que se quiere ocultar, pero quiero decir que tiene consecuencias físicas para la mujer, porque no es un proceso natural. Para el hijo, por supuesto, con un sufrimiento enorme, pero aparte de eso, para la madre también físico me estoy refiriendo ahora, y consecuencias en este congreso de abortistas que te comento. Ellos y entre ellos, y estuvieron un tiempo en las actas y los resúmenes que yo los tengo, pues ponían exactamente las consecuencias físicas, estoy hablando ahora,
a corto, medio y largo plazo, y llegaban incluso a la muerte. De hecho, nosotros conocemos hoy en día en los centros acreditados, que eso no lo quieren decir, están muriendo mujeres. Cuando hablan que es que las mujeres mueren porque el aborto no es legal en algunos sitios, siendo el aborto legal, al fin y al cabo es un procedimiento que va contra el cuerpo, bueno, del hijo, por supuesto, pero también para la madre consecuencias que pueden ser muy graves. Pero también a nivel psicológico, a nivel moral. Y esas consecuencias las hemos palpado. No sé si quieres que hablemos un poquito de cosas de las que nos hemos encontrado. Me has hablado de casos, ahora te hablo luego de los Sí, casos. recuerdo un testimonio que sí me interesa recordar de nuevo, antes de que se me olvidara, y porque incluso consecuencias, como dices, emocionales, físicas, pueden llevar algunas a la muerte, pero incluso a nivel espiritual. Recuerdo que ayer nos contabas un testimonio maravilloso de que incluso algunas han visto la necesidad incluso de acercarse a la confesión. Sí, es que pasa una cosa, nosotros no solo somos un cuerpo, ni somos solo psicología. Está claro, tenemos un alma cuando sufrimos el dolor, cuando nuestra conciencia nos dice las cosas, cuando los deseos de ser buenos o el pesar por haber obrado mal, todas estas cosas, esto es del alma, no es una cosa psicológica tampoco, ¿no? Entonces, Eso me interesa bastante que subrayes esto, ¿no? pues mira, primero es importante que se encuentre un espacio en el cual, porque esto era, hablábamos, la mesa de redonda de ayer era sobre el duelo, y yo contaba cómo el duelo posaborto no es el mismo que de otra cosa, porque realmente el dolor tan grande es que tú, si se te ha muerto un hijo en un accidente donde está, es algo muy doloroso. Pero cuando tú has intervenido en la muerte de ese hijo, la conciencia te mata. O sea, aunque te hayan podido decir alrededor, pues que no pasa nada, que es un conjunto de células, que no tenías otro remedio, que tal y cual. Eso lo sabe. Entonces, yo te digo de lo que nos hemos encontrado de mujeres rotas y hombres, ¿sí? Me refiero, luego si quieres hablamos un poquito de los hombres, pero de la mujer, porque al fin y al cabo es quien lo lleva dentro y quien tiene pues consecuencias casi siempre más fuertes, ¿no? Pero de romperse completamente, a veces lo cuentan, pues cuando tienen un espacio en el cual no son juzgadas, pero lo llevan en la conciencia. Es un duelo no reconocido, porque ¿qué pasa? Que como te están diciendo, no pasa nada, esto es al fin y al cabo un derecho de la mujer. Pero Es después su cuerpo. descubren la realidad de que sí pasa. Y eso, pues, depresiones, pesadillas recurrentes, ¿Suicidios? más autolesiones y suicidios o ¿Autolesiones? intento de suicidio. Por ejemplo, hacia los hijos, pues depende, a veces malos tratos, a veces al revés, una ausencia, no sé cómo decirlo. Después, también en cuanto a la sexualidad, a veces es una promiscuidad grandísima, incluso a veces buscar un hijo más como para poderlo, digamos, sustituir el que se ha perdido. Compensar. Compensar, de otra forma, a veces, pues al revés, tenerle a los hombres, pues muchísimo rechazo a cualquier hombre, un montón de rupturas también de las parejas, los matrimonios. Pero bueno, aparte de eso, el decir, muy importante que, bueno, por supuesto que lo reconozcan, ellos lo saben, no se juzga a la persona, pero sí el acto. Entonces ellas lo saben y necesitan a alguien que no les diga no pasa nada, tú no eres culpable, tal, nadie le dice eso, son ellas, ¿no? Pero también el ver que bueno, este mal no tiene ya remedio, porque no se puede volver hacia atrás, pero sí a veces una reconciliación con el hijo, el pedirle perdón, el ponerle un nombre, cuando son creyentes un bautismo de deseo, De no sé si va deseo. a el también, de alguna manera, bueno, pues saber que su vida tiene sentido, que pueden hacer muchísimo bien y que muchas veces ayudan a otras personas. Y como te decía, a veces esto es recurrente. Pasan una época mejor, otra peor, vuelve cuando ven un niño, cuando lo que es el aniversario, pues tendría ahora tanto tiempo de esta manera. Y entonces, incluso aunque lo superen, realmente a veces es que ellas no se perdonan, se sienten a veces ellas mismas pues tan culpables porque yo no fui capaz, porque yo no me lo merezco, no me merezco, a veces incluso abortos recurrentes en el sentido de que también se nubla un poco la conciencia, ¿no? Llega un momento que es como no querer pensar, empezar con adicciones, un montón de cosas de estas. Pero lo que te decía, incluso personas no creyentes, decir, de alguna manera, querer hablar con un sacerdote, necesitar esa curación espiritual, incluso decir, necesito, pues eso, en este caso el sacramento, para yo sentirme perdonada. Es cierto que muchas veces no solamente es el aborto, sino que son vidas
pues muy desordenadas, con muchos problemas y que son procesos largos, ¿no? Pero es cierto que esa necesidad de perdón y además decir, estás perdonada de verdad. Entonces, Amén. tu vida tiene mucho sentido. Y tú me has hablado de experiencias. Te voy a contar una cosa que la conté ayer. Ujú. Es un hombre en este caso, no sé si te estás refiriendo a esto o no, pero un hombre, un médico, en su juventud, lo tenemos, mira, en la Federación Española de Asociaciones Pro Vida anualmente tenemos un congreso en Madrid que yo animo, este año será, si Dios quiere, los días 27 y 28 de febrero, y después colgamos las conferencias en el canal de YouTube de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Y el testimonio de este hombre está allí, igual que de otras mujeres que han abortado, otras que después de abortar y de arrepentirse y de curarse, están ayudando muchísimo a otras personas, y eso también pues da idea cómo hasta de lo peor se puede sacar algo bueno y cómo podemos tener esperanzas de que se puede cambiar, de que esto no es irreversible. Bueno, irreversible sí es irreversible, pero que se puede cambiar. Quiero decir, no se puede quitar pues las vidas perdidas, pero sí se pueden cambiar muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, este hombre era médico. Bueno, en los últimos años de estudiante de medicina y ya siendo médico, él facilitó, él además tenía un compromiso político grande. Hay que recordar históricamente que el aborto, la defensa del aborto como un derecho de la mujer, incluso un aborto libre y gratuito, pedido desde el principio, aunque después se fueron dando pasos y abriendo las puertas, ¿no? Poco a poco, que es lo que ha hecho, lo que ha ido preparando el camino para lo que tenemos ahora. Pero nació todo el movimiento pro aborto muy ligado a movimientos de ultraizquierda, de izquierda, y luego también a sindicatos políticos y a los grupos feministas. Fue un momento, bueno, pues muy convulso, ¿no? En España. Y este hombre pues estaba muy comprometido políticamente y él pertenecía a las Jóvenes Estrellas Rojas del Partido Comunista, que era, digamos, como una rama juvenil, pero quiero decir, y él Sí, era, sí, bueno, sí lo contaste, sí. Ahora que lo pues, recuerdo, sí. pues este hombre, después de muchos años, porque yo me lo encontré de manera providencial en un máster de bioética, me lo encuentro, estoy contando un poco más de lo que conté ayer, pero es que si no tú me cortas, ¿eh? Pero No, no, muy curioso porque nos pudimos hablar, o sea, de esto que nos sentamos uno al lado de otro, podemos hablar, tú eres de Provida, bien, pues mira, yo es que pensaba completamente distinto, pero me he dado cuenta que tal, y yo le dije, me interesa muchísimo hablar contigo, ¿qué te ha hecho cambiar? Porque interesa saber qué le hace cambiar a la gente. En la película que tú has dicho de October Baby, es que es muy interesante ver Abby Johnson, que yo lo había leído antes de ver la película, lo había leído en el libro, y pone más detalles, pero dices, ¿qué le ha hecho cambiar a esta mujer? Entonces, lo que le hace cambiar a la gente es muy distinto. A este chico en concreto lo que le hizo cambiar fue el ver, bueno, varias cosas. Una, el ver cómo amigas suyas a las que él les había facilitado en aquel momento ir a Londres a abortar, y luego aquí, con un aborto químico, con pastillas, con tal, de manera clandestina al principio, porque también al principio estaban... él colaboró con centros de planificación familiar donde también estaba el aborto, de manera química y bueno, sé incluso direcciones en las que estuvieron estos centros y hoy día hay centros de abortos, hasta físicamente en el mismo sitio. Pero bueno, a ver, no sé, se me ha ido un poquito. Bueno, cómo vio estas chicas a lo largo de los años que él pensaba de verdad que les estaba ayudando, el verlas hechas polvo. Y eran personas que no es que digamos que tenían ideas religiosas, que a lo mejor, porque siempre dicen que esto es un problema como de escrúpulos o de cosas así, ¿no? Cómo estaban hechas polvo. Pero otra cosa que le ayudó es cuando nació su hijo. Cuando él tuvo un hijo, se dio cuenta que había estado destruyendo la vida de otros hijos. Y otra cosa que le hizo cambiar mucho, fíjate, hay que saber leer también los acontecimientos y cómo a veces pues cada cual tiene su momento, ¿no? Porque este hombre ahora está haciendo un bien inmenso, sí. precisamente pensando en lo que estaba equivocado y además muy arrepentido de lo que, bueno, posteriormente este hombre ha tenido una conversión también. Pero bueno, otra cosa que le llamó mucho la atención es, no sé si os acordáis, esto es interesante saberlo, todo lo que es el movimiento pro aborto está organizado a nivel mundial y tienen sus estrategias dependiendo en qué país y cómo lo hacen, ¿no? Y cómo se van metiendo en las leyes y cómo van cambiando el lenguaje, todas estas cosas. Pero una de las cosas que tienen es un barco que va a aguas internacionales, que se llama Women on Waves, Mujeres sobre las olas,
Entonces lo que hacen es acercarse a países en los cuales el aborto no está permitido o quieren hacer una ampliación y entonces lo que hacen ellas es ver casos en los que no está aprobado y entonces las llevan a aguas internacionales, les hacen el aborto, porque las aguas internacionales ya no rigen las leyes de ese país y las vuelven otra vez. Esto pasó cuando querían hacer el cambio de ley en Valencia. En Valencia querían organizar los abortistas una fiesta para cuando volvieran las mujeres de abortar, se las llevaban a estos barcos, hacer una fiesta como la fiesta del aborto. En aquel momento, Rita Barberá, que parece que en eso se portó muy bien, no les dejó pues una nave que querían y tal. Bueno, eso son cosas aparte, pero es muy interesante conocer los detalles. Y este hombre se le revolvieron las tripas, porque dijo, es el colmo. Yo sé cómo están mis amigas y conocidas, o sea, lo que no pueden decir es que el aborto es una fiesta, o sea, esto es algo horrible. Quiero decir, él no era todavía provida, pero o sea, es que cualquier persona con 2 dedos de frente ve que esto es una barbaridad, que esto no es ninguna alegría para nadie y, por tanto, bueno, pues esas cosas han ido que poquito a poco fueran cambiando. Y luego, pues de Pues, casos que hemos atendido, pues sí, muchos. Y la verdad que cuando las chicas se ven queridas, se ven atendidas, pues casos que incluso te diré, me estoy acordando a ellas de estas personas con nombre y apellidos, algo curioso que incluso después han sido amigos de nuestros hijos, algunos de ellos. Fíjate lo que son las cosas. O han sí. coincidido en la misma clase. Por supuesto, ni los compañeros saben nada de eso, ni ellos, pero nosotros sí sabemos que esta niña o este niño podría no estar aquí. Y bueno, pues siempre dando gracias a Dios. Pues sí, creo que lo más maravilloso, ya que has dicho desde el principio que cada vida es valiosa, infinitamente valiosa a los ojos de Dios y a los nuestros debe ser también, me gustaría que te dirigieras en primera persona a una sola mujer que pueda estar dudando, que pueda tener un sufrimiento inmenso, que no la juzgamos, y tú deseas ahora dirigirte a ella de 1 a 2 minutos. Y si Dios Bueno, quiere, alguien podrá escuchar estas palabras que las necesite. Dirígete a esa bueno, persona que tienes ahora sí, delante, que casi bueno, se está planteando si cometer este... pues mira, te diría que ahora tenemos varios casos, uno de ellos que tiene mañana cita para abortar, que está la cosa muy, muy negra. Entonces, bueno, yo diría, más que decir, yo escucharía. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas para no abortar? ¿Cuál es tu problema? Después de escuchar que suelten pues todo el dolor o que no tengo trabajo, que soy muy joven, que soy muy... Yo le diría, mira, no estás sola, tu hijo es importante, tu hijo te necesita, tú eres ya madre y no estás sola y te vamos a ayudar. No se lo diría así, porque es una conversación, no ¿Cómo se lo se lo diría. dirías? Pero Pues es que, sé que es difícil ponerte ahora en la situación aquí en este momento, pero sin tenerla delante, a veces lo hacemos por teléfono, pero a mí me gusta el vis a vis, mirar a la gente a la cara, el mirarla realmente con cariño y decir, no estás sola, o sea, y el aborto debe ser impensable, ¿no? Siquiera. Entonces, bueno, sí, pues porque a dependiendo de... veces aunque no lo justificamos, como dices, pero a veces puede haber en esta persona, en esta mujer, alguna soledad y un sufrimiento indescriptible. Entonces, es decir, que se sienta amada, acompañada, que no está sola, que ya eres madre, que tu hijo es valioso. Es decir, estos son los argumentos. No, y eh, sobre todo es como tratar de ese vínculo de que lo quiera, de que tú eres capaz, y entonces decir, bueno, pues todos esos problemas, el hijo no tiene la culpa, lógicamente también, pero también pues hablarle dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero incluso a veces el procedimiento es algo peligroso para ella también, ¿no? ¿Y qué me Y dices? para Quizás sería motivo para que te invitara otra vez y me puedes coger la palabra si quieres. Yo encantado de volver a invitarte. ¿Existen también mecanismos a través de los cuales una mujer que lamentablemente quiere abortar pudiera dar, es decir, existe la posibilidad, pudiera dar su hijo en adopción? Y te lo digo como testimonio porque nosotros, aunque no fue el caso este, ni mucho menos, pero es decir, nosotros somos padres adoptivos, gracias al Señor, y claro, y uno se plantea que haya padres que puedan adoptar en casos como los que tú estás hablando. Es decir, es posible. Sí, claro que es posible. Lo que pasa es que, fíjate, está peor vista la adopción que el aborto. Tú a una mujer le dices lo de la adopción y piensan que para tener un hijo por ahí, ¿sabes lo que te digo? Donde que no se va a saber de él, es un acto de generosidad grandísimo, pero por supuesto. Pero en ese momento es que tampoco es dar grandes argumentos. Ellos deben saber de cuánto estás embarazada. Mira, tu niño
o tu niña está así, les ofrecemos la posibilidad de que se haga una ecografía, de que escuchen el corazón, pero que se escuchen a sí mismas, que quieran a su hijo, que no se sientan de menos o que no son capaces, que no están solas, que les vamos a ayudar en lo que necesiten. A veces es encontrar un trabajo, a veces con lo que pueda necesitar el niño o ellos mismos, pero muchas veces solo cuando el miedo lo tengan fuera, que no hagan un disparate de lo que no se van a arrepentir. Les hablamos de que a veces las ponemos en contacto con mujeres que han abortado para que digan, mira, si yo pudiera volver atrás. Entonces, y sobre todo que ahora, tal y como está la ley, que no les dejan ni siquiera reflexionar o que incluso no quieren que les demos información o decir que tienen ayuda, la verdad que lo tienen muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues los problemas son reales, pero el aborto nunca es la solución. Pues si me lo permites, ya para concluir, creo que es una forma preciosa, ahora que estamos en el tiempo ya de la tercera semana de Adviento, cerca de la Natividad, pensando en la Natividad y en nuestra Madre la Virgen María y en nuestro Señor Jesucristo, creo que no hay mejor forma que en esta ocasión poder acabar que recordando que María dijo sí al anuncio del ángel, que todas las mujeres son llamadas a decir sí por amor a Dios y a ese hijo. Y yo creo que si me acompañas y todos los que quieran acompañarnos con un Ave María, creo que es lo mejor que podríamos hacer para concluir este testimonio. ¿Qué te parece? Estupendo. Solo te iba a decir una cosita. Mira, nosotros ponemos ahora un árbol de Navidad con un belencito, pero ponemos bolas de Navidad con las fotos de niños que han nacido este año. Porque también hay que mostrar, alguna vez con permiso de las madres, los que quieren, que hay más de las bolas del árbol de los que están, pero realmente es mostrar la parte buena, la parte bonita. ¿Qué quieres que te cambie la vida? ¿La sonrisa de tu hijo o su recuerdo? Un recuerdo pues duro, ¿no? Entonces, siempre mostrar la parte bonita de la vida y, por supuesto, con muchísimo gusto me uno a esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Ahora podemos seguir hablando ya fuera de la grabación. Que Dios te bendiga. Ha sido de una gran bendición volver a oír el testimonio. Yo quisiera y unas palabras de despedidas ya tuyas, por supuesto. No solo saber que en Cuenca y en distintos sitios de España, si alguna mujer necesita nuestra ayuda, alguna mujer embarazada o alguien, aunque la defensa de la vida la debemos asumir en primera persona, no tiene que ser siempre por una asociación. Pues nada, estamos en Cuenca, en la calle Escultor Martínez Bueno, número 8, y que, bueno, que todos podemos salvar vidas y que hay que, cuando una mujer está embarazada, darle la enhorabuena y a tirar para adelante que ese hijo trae una misión. Y es una buena noticia siempre, a pesar de las circunstancias. Vamos a dejar en la descripción de este vídeo todos los detalles e información que Alicia me facilite después. Muy bien. También. Y también si alguien nos quiere ayudar o hacerse socios, también viene muy bien, porque somos voluntarios todos y vamos como vamos, ¿no? Y una forma también de ayudar, y no solo decirlo, pero en esta ocasión, por la causa de esta defensa a la vida, otra forma de ayudar a que este testimonio lo escuchen aquellas personas que lo necesitan es, por supuesto, compartir con todos los que queráis también este testimonio de Alicia. Pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Sergio. A ti.